Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la taula rodona Implicacions i oportunitats de la Llei 1/2025 de MASC per a professionals de la psicologia mediadors, organitzada per la secció d'alternatives de resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i en col·laboració amb el Centre de Mediació de Catalunya i GEMME España, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España. Abans de començar, recordem que l'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i es realitzarà en castellà, en deferència a algun dels ponents que intervenen en la mateixa. Informamos que la primera parte de ponencias sí será grabada, mientras que el turno de preguntas no. Durante el turno de preguntas podréis intervenir enviando las preguntas al Departamento de Formación del COP a través del chat, o bien levantar el icono de la mano y os podréis activar el micrófono y la cámara. Primero daremos paso a las preguntas del público presencial y seguidamente a las preguntas del público online. Como recordatorio, indicar que el organizador de la sesión prohíbe expresamente el registro audiovisual y la difusión de la imagen en cualquier soporte. Cedemos a continuación la palabra a la doctora Connie Capdevila, vicepresidenta de la sección DARC del COP. Muchas gracias. En primer lugar, daros una cálida bienvenida a esta mesa redonda que, como ha dicho Sonia, es Implicaciones y oportunidades de la Ley 1/2025 de MASC para psicólogos y psicólogas mediadoras. Muchas gracias por acompañarnos. Esta actividad está organizada por la sección de resolución de conflictos del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y en colaboración con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEMME España, y también del Centre de Mediació de Catalunya. Hoy nos reúne un tema de gran relevancia para el ejercicio profesional de la mediación, la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y que entrará en vigor el próximo 3 de abril. La ley de los MASC para nosotros. Son los medios adecuados de solución de controversias. Esta nueva normativa introduce cambios significativos en el ámbito de la mediación y abre también muchas oportunidades para los profesionales de la psicología que ejercen como mediadores y mediadoras. El objetivo de esta mesa será analizar desde diferentes perspectivas las implicaciones y oportunidades que esta ley presenta, así como reflexionar sobre cómo estos cambios afectarán nuestra práctica diaria o nuestra práctica profesional. Queremos poner luz a este texto jurídico y para ello contamos con 3 referentes del ámbito de la mediación. Los 3 son expertos en docencia y mediación de muchos años. Son Amparo Quintana, Montserrat Tur y Javier Wilhelm. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para su intervención y vamos a contar también con la presencia de Elisabet Saltor, la directora del Centre de Mediació de Catalunya, pero se ha excusado por indisposición y le mandamos un abrazo. La mesa, tal como ha dicho Sonia, se grabará y de momento desde aquí no podemos ver a los asistentes, pero después se podrán conectar una vez terminemos de grabar. Lo que voy a hacer ahora es una breve presentación de cada ponente. Si queréis ampliar más sobre su currículum, lo podéis encontrar en el programa online. La primera ponencia será a cargo de Amparo Quintana, a mi derecha. Es abogada y mediadora, es también secretaria general de GEMME y copresidenta de la sección MASC del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Amparo Quintana nos hablará sobre el marco jurídico de la nueva ley, destacando los principales cambios respecto a la legislación anterior, las nuevas competencias de los mediadores y los aspectos jurídicos relevantes para los profesionales de la psicología. Adelante, Amparo. Gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a GEMME España como, por supuesto, a mí. Respecto de esta ley orgánica, todavía no se ha aplicado y la verdad es que ya
hay de todo, ¿no? Se dicen muchas cosas en torno a esta ley. Y curiosamente, la mayoría de las críticas y la mayoría de las cuestiones de las que se hablan tiene que ver con ese título segundo, el de los métodos adecuados de solución de conflictos. Escuchamos cosas a veces que probablemente se asientan en un desconocimiento o en un conocimiento vago de lo que ocurre. Sin tirar cohetes, evidentemente, porque todo es mejorable, toda norma es mejorable. Lo que sí podemos decir para la comunidad mediadora es que esta ley supone un cambio de paradigma, un cambio de ver las cosas en la resolución de las controversias. Para empezar, se incardina dentro de una norma que se denomina, ¿no? Es una norma procesal, fundamentalmente, que va encaminada a desarrollar una serie de medidas para hacer más eficiente la justicia, el servicio público de justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues me vais a perdonar. Hasta ahora habíamos hablado de los métodos alternativos de resolución de conflictos, pues la verdad es que esto de lo de alternativo ya no guarda ninguna razón. Estamos dentro de lo que es el servicio público de justicia y además, como todo el mundo sabe, pues como dice también el preámbulo de esta propia ley, antes de pasar por el templo de la justicia, habrá que pasar por el templo de la concordia. Es decir, que parece que, en principio, quienes apuestan por el diálogo, quienes desde siempre han apostado por el diálogo, pues estaban en lo cierto. Es decir, que por una vez el legislador pues, se ha acordado de ellos, mejor dicho, se ha acordado de nosotros. De lo que se trata es un poco de cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Siempre se dice, cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Las cosas no cambian por sí solas y eso es lo que yo quiero traer, ¿no? Un poco así. La ley, ¿por qué habla de métodos adecuados de solución de conflictos? No quiere decir que sean mejores ni peores que otros. Es porque fundamentalmente... No sale ahí en el PowerPoint. No lo voy a usar. No lo vas, vale. Como son 15 minutos, Vale. pero lo pongo, vamos, lo he puesto a disposición de todos los Sí, inscritos, lo vais a así que recibir. lo van a recibir. Bueno, pues el método adecuado hace alusión no a que sean mejores ni peores métodos estos que otros, sino fundamentalmente al principio de la adecuación, es decir, aunque las cosas se parezcan, como todos sabéis, la vida no cabe dentro de un código, ni de 100 códigos, diría yo. Entonces, aunque las cosas y los conflictos se parezcan, cada conflicto realmente tiene sus propias circunstancias, lo viven las personas de una forma completamente diferente, y entonces habrá que ir mirando en cada caso, pues cuál de estos métodos puede ser el más adecuado. Digamos que para la ley, estos MACs o estos métodos adecuados de solución de controversias se refiere a cualquier tipo de actividad negociadora y dice la ley, reconocida en esta ley o en otras, tanto estatales como autonómicas, y yo diría también sectoriales, a las que las partes de un conflicto acuden de buena fe y subrayen o subrayad lo de buena fe, porque la verdad es que el término buena fe aparece en este texto en bastantes ocasiones. Y esto quiere decir que es un principio, porque a veces los mediadores, cuando explican, ¿no?, en lo que hasta abril se va a seguir llamando sesión informativa y a partir de abril se llamará sesión inicial y habrá que hacer otras cosas, pues cuando explican los principios de la mediación parece que a veces se olvidan de esto de la buena fe. Bueno, pues aquí el legislador, creo recordar que hasta en 7 ocasiones recoge lo de la buena fe a lo largo de este texto. Con lo cual, bueno, pues prestemos atención, qué es lo que ha querido decir el legislador y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, pues estos métodos efectivamente es cualquier tipo de actividad negociadora en las que las partes acuden con buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial por sí mismas o a través de la intervención de una tercera persona neutral. Como todos sabéis, todavía, bueno, pues no existe lo del estatuto del tercero neutral.
Luego, si queréis, pues hablamos sobre todo esto. En su momento, pues se regulará, porque dentro de todas estas figuras o de estos métodos adecuados de solución de conflictos que establece la ley, hay alguna figura como la de los mediadores, que ya tenemos nuestro propio estatuto, nuestras propias normas deontológicas ya desde hace muchísimo tiempo. Sin salir del ámbito de la Unión Europea, pues las primeras normas deontológicas datan del año 2004 y bueno, pues en las leyes de mediación, tanto autonómicas como estatal, pues evidentemente también tienen unos apartados dedicados a esto de la responsabilidad de los mediadores, el estatuto de los mediadores, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues esta ley contempla varios tipos de métodos adecuados de solución de conflictos. Por supuesto, la mediación. Y además a la mediación le da un estatus especial, o yo entiendo que le da un estatus especial porque dice, se seguirá regulando por las leyes que ya la regulan. Eso sí, introduce algunas variaciones a las que luego me voy a referir. Pero bueno, ahí está, lo respeta, ¿no? La mediación. Y además es muy curioso porque quienes sois personas mediadoras, pues os daréis cuenta que, por ejemplo, en la definición de métodos adecuados de solución de conflictos, prácticamente calca lo que ha sido hasta ahora el artículo 1 de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, ¿no? Cuando decía que era cualquier tipo, ¿no?, de actividad negociadora, se denomine como se denomine, por el que las partes llegan a un acuerdo, etcétera, etcétera. En la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles ha cambiado el concepto y entonces ahora define la mediación como un proceso estructurado en que las partes acuden de buena fe a solucionar su controversia con la ayuda de mediadores profesionales. No dice mediadores profesionales, esto ya lo digo yo, pero bueno, con mediadores. A mí me gusta decirlo de mediador profesional porque creo que es a lo que nos dedicamos muchos, ¿no? Y es así. Bueno, pues por un lado está la mediación, por otro lado habla de la negociación directa entre las partes o a través de los abogados. Y bueno, pues esto, muchos dicen, esto ya se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y es verdad. O sea, yo creo que desde que el mundo es mundo, las personas cuando se sientan para hablar de algún problema que tienen e intentan negociarlo, pues lo primero que hacen es hablarlo cara a cara, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pero aquí la ley también dice, pueden ser las partes directamente o a través de sus abogados. El estilo de negociación, pues el que cada uno pueda creer que es su estilo de negociación. Eso sí, para la negociación tanto directa como a través de abogados, la ley va a exigir una serie de requisitos en el sentido de cómo acreditar que las personas han intentado negociar, ¿no? Y también impone una serie de requisitos respecto de los plazos que hay que respetar para entender que esa negociación pues, no ha surtido efectos, ¿verdad? Bueno, pues en principio, evidentemente, si la negociación es directamente entre las partes, tendrán que hacer una declaración responsable de que intentar acreditar pues, que ha habido un ofrecimiento de negociación y que este ha sido rechazado o que no se ha llegado a acuerdo o que no ha sido contestado. Si alguien ofrece ese intento de negociación y no nos contestan o, en fin, dan la callada por respuesta, que esas cosas a veces ocurren, pues dice la ley que podemos dejar transcurrir 30 días y si a los 30 días no hemos recibido respuesta, pues entonces entenderemos que ha sido rechazado, ¿no? Esto a efectos de acreditar, porque otro de las cuestiones, ¿no?, de las que más se hablan, que va a partir del día 3 de abril, pues parece como si de repente se fuera a abrir una botella de champán, ¿no? Es el tema del requisito de procedibilidad. Antes de entrar por el templo antes de ir al templo de la justicia, pasen por el templo de la concordia. Es decir, si van a interponer una demanda civil mercantil, cuando digo civil mercantil también se incluyen los conflictos de familia, pues antes de interponer una demanda, pues habrá que procurar acreditar que se ha intentado alguno de estos métodos, ¿no? Bien, está también la conciliación. La conciliación administrativa, la conciliación
notarial, la conciliación registral, incluso la conciliación de los jueces de paz se siguen regulando por las normas que se estaban regulando, ¿no? En el caso de la conciliación registral, por la ley hipotecaria; en el caso de la ley de la conciliación notarial, por la ley de notariado; la conciliación de los LAG, pues por la ley orgánica del Poder Judicial, y por las normas también de la ley de enjuiciamiento civil en todas las demás, ¿no? Pero una cosa importante de esta ley, y es que introduce por primera vez la conciliación privada. La conciliación privada que se ha estado haciendo en muchísimas ocasiones, ¿no? Es decir, muchos mediadores han hecho conciliaciones privadas, muchos abogados han hecho conciliaciones privadas. Pero para mí, ¿qué es lo importante que viene a regular esta nueva ley? Pues fundamentalmente que establece quién puede ser conciliador privado, qué tiene que hacer un conciliador privado, cuáles son pues sus obligaciones de cara a garantizar que el procedimiento de conciliación se va a realizar bien. Pues en primer lugar, para ser conciliador privado debe ser una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia que se trate. Y además, estar inscrito en un colegio profesional da una serie de ejemplos. La ley establece una serie de ejemplos y se remite a unos colegios profesionales jurídicos, pero luego después lo amplía y dice a cualquier otro colegio constituido legalmente, e incluso a cualquier persona mediadora que esté inscrita o que pertenezca a una institución de mediación. Con lo cual, bueno, pues yo creo que aquí cabemos todos, ¿no? Es decir, que caben, por supuesto, personas colegiadas, personas que no estén colegiadas pero que ejerzan la mediación, etcétera. De lo que se trata es de acreditar que se tienen esos conocimientos. Porque la ley dice técnicos o jurídicos, no dice que haya que tenerlos siempre jurídicos, porque en algunas ocasiones, pues seguramente que la controversia no, digamos que no girará única y exclusivamente en torno a temas jurídicos. Es importante también decir que de alguna forma la ley pues establece, como he dicho antes, las obligaciones o las características de estos conciliadores privados. Habla de la imparcialidad, del deber de confidencialidad y secreto profesional, y además también dice que si la conciliación se lleva a cabo a través de una sociedad profesional, la persona encargada personalmente, ¿no?, valga la redundancia, de llevar a cabo esa conciliación, tiene que ser conciliador. Es decir, tiene que reunir todos estos requisitos. Alguien puede decir, ¿y cómo pido una conciliación privada? Bueno, pues acudiendo a una institución o acudiendo a un conciliador privado. Pero también la ley aquí establece un paso más. Es decir, la persona conciliadora tiene que aceptar de forma expresa el encargo de la conciliación. No basta única y exclusivamente con pedir la conciliación, sino que el conciliador pues tiene que documentarlo, de decir, bueno, pues yo estoy de acuerdo, ¿no?, con hacer esto, me encargo de tal. Y además también establece que tiene que ser esta persona conciliadora quien se ponga en contacto con las otras partes, en caso de que la conciliación solamente la haya pedido una de las partes. Es curioso constatar que en este aspecto, en el aspecto de la conciliación privada, la ley orgánica 1/2025 establece que, bueno, que para poder averiguar, ¿no?, y para poder entrar en contacto con la otra o con las otras partes, pues que la persona que solicita la conciliación aporte todos los datos que pueda tener de esa persona. Es decir, a lo mejor no tiene cuál es su domicilio postal, pero a lo mejor si tiene un teléfono o tiene un email, bueno, pues con eso evidentemente valdría. Esto así, tal. También regula qué es lo que tiene que hacer la persona conciliadora en el procedimiento de conciliación. Y entre otras cosas, no se trata única y exclusivamente de decir, ¿están ustedes de acuerdo? No, tiene que hacer propuestas, dice la ley.
tiene que hacer todo lo posible para que las partes puedan tomar una decisión. Es decir, la labor que se va a exigir a estos conciliadores es muchísimo más activa, evidentemente, que lo que pueda ser lo que a veces en algunos estamentos administrativos se hace, ¿no? Como me quedan 3 minutos, 2 minutos y pico, me gustaría detenerme un poco en las modificaciones que se establecen de cara a la mediación. En primer lugar, bueno, pues ya dije, ¿no? El concepto. Ahora se habla de procedimiento estructurado y esto es muy importante. Es decir, antes hablábamos de proceso de mediación, ahora es un procedimiento. ¿Qué diferencias hay? Pues hay bastantes diferencias, porque esto del procedimiento es hacer algo, no es algo que cae de allí, sino que realmente hay que seguir una serie de pasos, da igual a la escuela de mediación a la que se pertenezca o da igual las técnicas que nos gusten o que nos disgusten, pero hay que irlo haciendo de una forma ordenada. Por supuesto, se establece, se continúa con las mismas obligaciones documentales que se tenía hasta ahora, es decir, hacer esa acta constitutiva y el acta final, con acuerdo o sin acuerdo, y también establece la ley que cuando se hace la sesión inicial, que ya no se va a llamar sesión informativa, con lo cual va a ser algo más exploratoria, porque evidentemente tiene que quedar claro cuál es el objeto de esa mediación, pues a instancia de cualquiera de las partes, el mediador podrá certificar, evidentemente, pues que se ha llevado a cabo esa sesión inicial, que las partes han acudido de buena fe y todo esto es pues para a efectos de ese requisito de procedibilidad. Respecto de la confidencialidad, se recoge ya expresamente, porque cuando si hablamos del principio de confidencialidad, pues lo podemos explicar muy bien, pero a mí esto me parece positivo, que la ley lo haya recogido ya expresamente, que afecta a todas y cada una de las personas que estén presentes en el procedimiento de mediación, incluidos los abogados. En este sentido, los abogados, para aquellos abogados, y lo digo porque, bueno, desde mi posición también de abogada, ¿no? Pero para aquellos abogados a los que se les olvide de vez en cuando su código deontológico, pues se dice que si aportan en un proceso judicial cualquier tipo de información o documentación conocido a través del procedimiento de mediación, pues será rechazado por el tribunal con independencia de las sanciones a las que pueda dar lugar. Es decir, que yo creo que eso es importante. Otro requisito importante y otra modificación que establecen respecto de la mediación es la obligatoriedad de estar inscrito en algún registro, tanto el registro estatal del Ministerio de Justicia como cualquiera de los registros de las comunidades autónomas. Y luego, pues también es importante significar que esto ya en general para todos los métodos adecuados de solución de conflictos, el derecho de las partes de acudir a estos métodos acompañados de abogados. En el caso de la mediación, dice exactamente la ley que lo consensuarán con los mediadores, pero es un derecho de las partes el poder asistir con abogados, y hay un método adecuado de solución de conflictos en el que es obligatorio, es preceptiva la asistencia del letrado, como es la formulación de una oferta confidencial vinculante, salvo que sea inferior a los 2.000 euros, ¿no? En todos esos casos, pues evidentemente estaremos. Y como creo que ya me he pasado de tiempo, pues yo me quedo a disposición de todas y de todos para contestar las preguntas y todas las cuestiones que se han quedado en el aire. Gracias. Gracias, Amparo. Nuestra segunda ponente es Montserrat Tur, abogada y mediadora, presidenta de la Asociación Catalana de Derecho Colaborativo. Es miembro de la sección de Persona y Familia de la Comisión de Codificación del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Montserrat nos compartirá experiencias prácticas de colaboración interprofesional, abordando la complementariedad entre perfiles jurídicos y psicológicos, casos prácticos y recomendaciones para adaptarse al nuevo marco legal. Endavant. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la doctora Capdevila y al doctor Wilhelm por invitarme y siempre digo, por considerar que tenía alguna cosa a explicaros y a compartir sobre este tema, que es un reto, ¿eh? Me hubiera gustado más tu ponencia. Pero bueno, también estoy tranquila porque está ella, que veo que yo, a ver, Are y yo estoy un poco superada, he ido a cursos, estamos bien, y yo estoy viendo según qué interpretaciones que esto vamos a generar debate y en tema costas y tal, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, lo que me ha sucedido, y con permiso del doctor Wilhelm, que le dije, bueno, todo esto que me preguntáis es un poco todo nuevo, ¿no? Porque me dice, pues bueno, ves ahí. Y entonces, cuando he ido ahí, lo que he visto es que primero necesitaba compartir con ustedes, con la gente que nos está viendo online, algunas reflexiones, porque aquí hay, aunque la frase está, como se dice en catalán, muy manida, está muy utilizada, hay un cambio de paradigma importante, aquí existe, ¿no? Y entonces, antes de entrar en si hacemos cosas prácticas o no, ¿qué nos está pasando con esta ley? ¿Qué supone, no, esta ley? Ya cosas ya las has dicho tú, que me ha gustado escucharte por eso. Y son reflexiones, ¿eh? De hecho, no tengo respuestas, son para compartir, ¿no? Yo leyendo la exposición de motivos, que me la he leído como 30 veces, ¿no? Porque es como aquí está todo, ¿no? Aparte de lo de la Palacio de la Concordia, también está el tema del cambio de paradigma, cambio de paradigma, en el posicionamiento para mí del legislador sobre qué es justicia. Nosotros los mediadores juristas hemos estado debatiendo si nosotros también éramos justicia, ¿no? Y bueno, sabéis que en el derecho eso ha sido un debate bastante acérrimo, ¿no? Que hemos encontrado, pues, quien considera efectivamente que solo es justicia aquello que se ciña al derecho, que se decide por parte de una jerarquía neutral y que aplica la ley, cuál es la solución a un conflicto. Y eso es justicia. Y lo que hacíamos los otros no era justicia. Y en esta exposición de motivos, que ya os digo que tengo una compañera que es catedrática de Derecho que me dice, en la exposición de motivos está todo lo que quieres saber de una ley, pues les propongo que más que leer la ley, ya que son ustedes de otro sector que no es el jurídico, se lean la exposición de motivos, que a veces nos explica más cosas que los mismos artículos, que son como más secos, ¿no? Y nos dice, la justicia no es únicamente la administración de la justicia contenciosa, es todo un sistema que se enmarca dentro del movimiento de lo que la filosofía del derecho, o sea, se posiciona en un sitio, ¿no? sobre un sector, lo que la filosofía del derecho denomina la justicia deliberativa, que no es el monopolio de los cuerpos judiciales ni de la abogacía, sino que pertenece a toda la sociedad civil. Para mí esto es uno de los debates más interesantes de esta ley, ¿no? Y más profundo, que que es, de hecho, ¿qué es justicia? O sea, ¿qué es el que significa justicia? Y de ahí intentaré conectar otras cosas que también derivan de esta ley, ¿no? Porque además la justicia deliberativa es la más relacionada con la resolución adecuada de conflictos, porque es un tipo de justicia participativa que no cree solo, que cree en la capacidad de las partes. Ahora no les voy a explicar lo que es, pero efectivamente es la justicia que cree en la resolución alternativa de conflictos. No tengo jet lag, pero estoy cansada de venir de un viaje. Y sí cree, por ejemplo, pues es la justicia restaurativa o lo que son todos los MASC, ADR. Aquí en Cataluña hemos hecho una ley ADR, todavía no está aprobada y estuvieron en la reflexión, no está beta aquí, pero decidieron que era ADR y no MASC, aunque los que estábamos haciendo el borrador dijimos, pero si luego el legislador nos saca MASC, a ver cómo va a acabar, ¿vale? Pero ahí estamos, o sea, MASC o ADR, en principio. La segunda reflexión, que ya la has apuntado tú, Amparo, y por eso me ha gustado mucho, es que ya no estamos llamándonos alternativos, ¿no? Que aquí lo decíamos como un poco, nosotros decíamos, ya no somos medios alternativos de resolución, somos medios adecuados, ¿no? Adequate, no alternative, ¿no? Y no somos alternativos, somos adecuado, que
sabéis que eso iba conjuntamente a otra opción que era llamarlos primary. O sea, lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes un conflicto es ir a un sistema amistoso, pacífico, dialogado, demos el nombre que sea, ¿no? Y no a lo adversarial, porque de hecho la justicia es adversarial, te pide que, ¿no? que confrontes dos posiciones y que un tercero decida. Yo le digo también, y esto evidentemente muchas estudiosas feministas favorables a los ADR hablan de que la justicia, la administración es patriarcal, absolutamente, y que recuerda mucho, bueno, y que tiene eso, ¿no? Y la tercera reflexión, que esta la veo ya, es reflexión y les lanzo lo que yo creo que es, lo han puesto en la ley, han dicho, la justicia es todo, no solo es lo que pasa en los tribunales y la abogacía, pero han reforzado seguramente por eso, porque si la justicia se extiende a toda aquella actividad que sale de los tribunales, la ley también se extenderá a todas esas actividades, porque no podremos tomar acuerdos contrarios a la ley, ni podremos ir en contra, ¿no? de lo que establece la ley. Pero ha fortalecido especialmente el asesoramiento legal. Yo, de hecho, en las ponencias que he ido, que han sido básicamente en mi colegio profesional, que es el Colegio de la Abogacía, la gente está muy contenta. El decano el otro día a mí me parecía, bueno, estaba exultante y decía, ahora vamos a hacer un reglamento del derecho colaborativo. Y pensaba, a ver, un momento, un reglamento también, vamos a hacer el registro, bueno, porque ahora los abogados pues vamos a ocupar el espacio que merecemos. Y seguramente está bien porque él es el decano del Colegio de Abogados, no espero yo de él que diga otra cosa, ¿no? Pero evidentemente, como he dicho, esto se relaciona con la definición de justicia amplia que tenemos, pero es que esto es uno de los temas no resueltos, yo creo, en los ADR, ¿no? Cómo se relacionan los medios de resolución alternativa de conflictos, adecuada, aquí me he equivocado yo sola, con el asesoramiento legal, con la presencia de los abogados. Nos la han colocado allí, perfecto. Los que somos abogados sabemos que era un poco inexorable que pasara eso, que no podía salir esta norma sin ese refuerzo de la función del abogado y de la abogada, pero veremos cómo lo resolvemos, porque está bien ese artículo 6, asesoramiento legal, pero sabéis que es un extremo que es bastante sustancial y que significativo para los que no sois juristas o los que no sois abogados, cómo vamos a gestionar. Javier lo hace perfectamente. Quiero decir que hay profesionales que lo saben gestionar. No digo que sea esa gestión de cómo sabes llevar a los abogados. Eso te viene a lo mejor con la experiencia y con la capacidad. Es cómo vamos a incorporar todo ese asesoramiento legal, porque los abogados efectivamente no van a poder presentar prueba, pero va a pasar lo de siempre con los ADRs. Van a escuchar igual que va a escuchar el cliente y el abogado. Claro, esto tendremos que ver cómo se resuelve. No solo pensando en abogados que nos pueden provocar problemas, sino también cómo consideramos que nosotros en el Colegio de Abogados quería decir, cómo llegamos a crear abogados mediation friendly, que les llamábamos, ¿no? Y ahora les llamaremos mask friendly o ADR friendly. Pero claro, ¿cómo podemos conseguir que entiendan que eso forma parte de su trabajo? Porque el Estatuto de la Abogacía, que es ahí donde habla muy bien, muy claramente la ley, no solo el español, sino el catalán, todos dicen que los abogados lo que tienen que hacer es no pleitear y resolver primero el conflicto. El pleito es como el último, pero en muchos sectores profesionales nos pasa que hay, bueno, cierta tendencia a un intervencionismo de otro tipo. Bueno, estos son los tres puntos que yo ponía para compartir. Y luego, claro, ahí es donde he tenido que inventar un poco, más que inventar, he intentado innovar sin innovar, porque evidentemente la complementariedad entre profesiones, la comediación está bien trabajada. Yo que trabajo en derecho colaborativo, los equipos colaborativos en algunos países, incluso los líderes del proceso colaborativo, a pesar de ser derecho colaborativo, son psicólogos o son financial advisors, bueno, ¿cómo se llamaría aquí? Asesores financieros, no tiene por qué ser el abogado, o sea que han conseguido crear equipos muy potentes, ¿no? Pero sí que es verdad que lo primero que he pensado es, depende del MASC. Claro, porque ahí depende de cuál estemos utilizando, tendremos que tener un protocolo de un tipo, la complementariedad será de un tema o de otro. Pero sí que, a pesar de que siempre cualquier trabajo que participa un equipo o que hay más de una persona,
Evidentemente, la mejora en el análisis, en el diagnóstico, en general en la intervención, siempre suele ser, no siempre, pero no tiene por qué ser un criterio absoluto, pero sí que es cierto que suele suponer una mejora, o sea, todo se hace mejor cuando somos más a reflexionar, etcétera. Pero, bueno, tendremos que ver de qué manera lo hacemos, ¿no? Y os digo la tercera cosa que iba a decir y luego os digo de la manera que yo creo que esto debería hacerse, que esto es lo que decía que innovaba, porque es lo que yo he reflexionado. Como la ley va a ir avanzando y vamos a ver qué pasa con esto, espero que sea exitosa y entonces sí que haya mucha intervención, ¿no?, colegiada, bueno, entre diferentes profesiones, pues bueno. Claro, si a mí me preguntáis sobre la complementariedad entre profesiones, para mí, y me sabe muy mal para todos los compañeros mediadores que no son psicólogos, para mí la complementariedad mejor es psicólogo-abogado. Para mí, porque los componentes de un conflicto casi siempre tenemos parte emocional y parte legal, ¿no? Y entonces ahí veo, yo normalmente cuando he trabajado, es verdad que casi siempre ha sido con psicólogos, igual me ha faltado conocer más allá. Yo pensad que también limito mi capacidad de práctica, que es lo que me habéis preguntado, a conflicto familiar, que quizás ahí es donde el psicólogo tiene más espacio y nosotros también, ¿no? Y además con esos componentes, ¿no?, que a veces, bueno, pueden ser, ¿no?, parece que el psicólogo se va más a la ética del cuidado y nosotros a la ética de la justicia, pero bueno, para mí la idea, y ahí es donde he estado reflexionando, es que aquí es donde tenemos que ir pues vosotros sabéis más, los que hacéis formación así seriamente, hacia la profesionalización total de que esto es una profesión en sí misma, porque yo conforme he estado pensando he dicho, es que cuando uno es buen profesional, y no lo decía pensando en mí, sino cuando yo he compartido con un buen profesional de la gestión de conflictos, es verdad que me ha dado esa alternativa, esa visión, esa perspectiva diferente sobre algún tema que yo desde mis conocimientos jurídicos no lo tenía, y yo he podido aportar mi otra parte, pero en el fondo, luego hemos ido juntos y ahí es donde iba. He preguntado si estaba Luis Casado apuntado porque es el que más sabe, es un compañero mío psicólogo, sobre inteligencia colectiva, pero yo creo que aquí es donde tendríamos que ir, ¿eh? O sea, para mí lo importante es la dinámica que vamos a generar entre los dos perfiles profesionales, ¿no? Porque si nos encorsetamos en lo que sabemos cada uno, lo que haremos es compartir lo que los puristas llamamos periciales, ¿eh? Veo a Àngels, que no es psicóloga, y pienso, bueno, luego me disculparé contigo. Pero bueno, ¿sabéis? Porque si nos encorsetamos, lo que yo hago es desde mi saber, yo le consulto al otro su saber, ¿no? Y vamos los dos ¿no?, como en compartimentos estancos. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer, ahora apuntaba entre comillas, tenemos que fluir, o sea, somos profesionales de la resolución adecuada de conflictos. Por tanto, ese es nuestro perfil profesional. Y a partir de ahí venimos de profesiones diferentes, que eso ayuda a quizás iluminar, quizás es evidente. Ahora voy a poner, tengo tiempo del ejemplo práctico porque me he olvidado de poner el timer. Pero yo creo que trabajar de forma colaborativa y trabajar generando inteligencia colectiva es la respuesta. O sea, no podemos hablar de inteligencia colectiva, pero sería un poco, no 1 más 1 no va a dar 2, que sería trabajar de esa manera, sino que podemos generar todavía algo mucho superior, un resultado mucho mejor. Yo, claro, mis ejemplos prácticos son básicamente con psicólogos, como decía, pero bueno, he estado revisando todos los casos que he hecho y yo lo que veía era eso. Después de ese análisis, después de esa aportación, de esa perspectiva, después me he ido a pensar en, por ejemplo, cómo definimos cuando se propone que en vez de ser neutral seas multiparcial, ¿no? Y todas esas definiciones de cómo el mediador puede trabajar con los clientes. Decía, es que cuando un mediador tiene esa capacidad de generar esa confianza, y ahora me iba a otro ejemplo práctico, que era que con una arquitecta estuve haciendo un tema de vivienda, ¿vale? Y ahí, una vez ellos confiaban en mí, ahí sí que el hecho de que yo fuera jurista, se estaban peleando por una cosa que, a ver,
el derecho de un comunero a dividir su bien, tenían una finca en común y uno no quería venderla, pero es que eso es un derecho que tenía y que es, si estamos negociando, es como un poco innegociable, ¿no? Y eso llevaban mucho tiempo negociando y el arquitecto no había podido introducirlo en la negociación, pero era muy puntual. En el momento en que tú ya consigues tener esa confianza, si la confianza solo se basa no en tu profesionalidad, ¿son 3? Vale, ya estoy casi. No en tu profesionalidad, o sea, solo en tu saber científico, yo creo que no nos saldremos, ¿eh? Sería ir un poco más allá y en crear estos equipos que sepan generar ese trabajo colaborativo y esa inteligencia colectiva y esa respuesta mejorada a lo que sería el hecho de que trabajemos 2 o 3 personas. Y eso lo dejo ahí y bueno. Y por último, claro, aquí esto sí que he dicho, aquí sí que no me mojo, vamos, lo de las recomendaciones sobre, perdonad que diga que no me mojo, pero es que la cosa está complicada, porque ya, perdona que te tuteo, Amparo ya ha dicho bastantes cosas, ¿no? Pero habéis visto que ahora, claro, si nosotros, si las actividades de los medios adecuados de resolución de controversia son justicia, claro, aquí entramos en que debemos respetar una formalidad. Entráis en requisitos formales, ¿eh? ¿No? Lo que ella ha dicho, si vamos a hacer una conciliación, vamos a tener que hacer esto. Yo lo que pensaba es que deberíamos ponernos de acuerdo para crear una guía de requisitos, ¿verdad? Porque claro, es normal, hasta ahora hemos trabajado tranquilamente porque no teníamos una cosa que pensad que si los abogados y abogadas tienen problemas de salud, es por un tema básico, que son los plazos procesales, creo yo, que es que siempre van, ¿no? Tienes 2 días, tienes 3 días, cosa que solo tiene que cumplir la parte, ¿eh? Luego, perdón, Carmen, pero luego el juzgado y los otros no, solo la parte. Y pensad que ahí es muy importante. Y ahora nos han puesto plazos también y tenemos que tenerlos en cuenta. Y no porque se te pase, sino porque son trascendentes, es evidente. Y si tú haces la comunicación y no la haces bien, ese plazo va a ser un problema. Los plazos son un tema en derecho procesal tremendo. Y entonces hay que unir mucha formalidad, pero cuando digo formalidad no quiero decir que no seamos formales, sino formalidad técnica para asegurar el cumplimiento del requisito de procedibilidad, porque si no, ahí sí que podemos tener un traspiés tremendo, porque si los abogados confían en nosotros o en vosotros y luego el requisito de procedibilidad no está bien constituido, esto puede ser un problema grave. Por tanto, el primero. El tema de, como he dicho, formalidad, los plazos, tenerlos todos muy claros, cuándo son, cómo lo tengo que hacer, y el tema de la confidencialidad, que a mí me parece también. Yo ya en alguna de estas encuentros que hemos hecho, yo ya he oído a un secretario, a un LAG, diciendo que en el, ¿cómo se llama? El de las costas, no se dice expediente, en el proceso pequeño de costas. Sí, tasación, sí, pero el proceso que hacen, bueno, no la jura de cuentas. Bueno, hay un pequeño proceso cuando se impugna un proceso, que estamos quedando fatal las 3 como juristas. Sí, bueno, no, perdón, que no es la tasación es la tasación, pero el procedimiento, bueno, ahora lo busco, porque está en la ley, está en el artículo 9, creo. Y por ejemplo, en ese proceso dice, bueno, pues yo voy a pedir ahí que se salten el requisito de procedibilidad, porque es justo, si os fijáis en el artículo 9, creo que es, el 10, dice que se puede saltar el requisito de procedibilidad cuando están en el incidente de costas. Ahora me ha salido. Cuando habla de la confidencialidad, y yo ya he oído que han dicho, pues yo lo que haré es citar a los 2 mediadores y decirles que me expliquen qué ha pasado. ¿Vale? O sea, que ahí también vamos a tener que ver bien que ahora ya teníamos claro que cuando nos citaban a juicio todos teníamos ahí, creo que lo había hecho Pascual Ortuño, un documento de lo que teníamos que decir y tal, pero ahora la cosa, de hecho la ley dice que nos podemos saltar la confidencialidad. Entonces, vamos a ver, yo debo reconocer que ni me había dado cuenta de esto y el otro día cuando el letrado dijo esto pensé, bueno, tema también para debatir y para establecer protocolos. Sí, ¿verdad que es incidente? Es un incidente, era el tipo de proceso, la impugnación de las costas. Sí, yo es que como no pleibeteo, por suerte, pues es eso. Bueno, creo que más o menos espero haber respondido a lo que me pedisteis y bueno, en el debate ya acabaremos de profundizar. Muchas gracias.
Connie, disculpa, no t'estem sentint des del format online? Perdón. Gràcies. A continuación tenemos la tercera y última ponencia a cargo de Javier Wilhelm. Es psicólogo, mediador y doctor en Derecho y Ciencia Política. Es el presidente de la sección de alternativas de resolución de conflictos del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y también codirector del máster de mediación profesional de la Universidad Pompeu Fabra. Javier nos ofrecerá una perspectiva centrada en las oportunidades para los psicólogos y psicólogas mediadores, analizando la ampliación del campo profesional, las necesidades formativas y también los desafíos que se presentan desde la perspectiva psicológica. Adelante, Javier. Gracias, Connie. Y todo eso en 15 minutos. Y aparte, siguiendo con mis amigas y colegas aquí presentes, donde fui anotando cosas a partir de lo que decíais. Bueno, en principio, daros la bienvenida y agradeceros que estéis aquí con nosotros. Para nosotros es un placer contar con vosotras y con todas las personas que nos están siguiendo tanto presencialmente como de forma online. Y bueno, cuando uno ve que hay una convocatoria tan importante es porque hay preocupación, ¿sí? O hay intereses bueno, a intentar satisfacer, como dicen algunos mediadores. Yo voy a intentar dar algunas ideas en base al pensamiento que tengo como mediador psicólogo, como persona que forma personas mediadoras y personas que trabajan en sistemas que para mí son de acceso a la justicia. ¿Sí? Yo creo que es interesante pensar que la justicia no es algo... Bueno, si pensamos a la justicia como un ideal, no llegaremos nunca, y es uno de los problemas igual que se nos ha planteado como sociedad. Creo que ya toca o tocaba que la justicia acceda al ciudadano, y cuando leo la exposición de motivos de la ley pienso, bueno, igual vamos en ese camino, queda, tampoco la cosa todavía no está hecha, pero es interesante. Algunas cosas que también quiero remarcar es, cada vez que hay un cambio legislativo o hay un cambio en nuestra sociedad que implica cambios para las personas en lo que es la gestión de sus problemas, los que venimos de la psicología sistémica sabemos que nos vamos a encontrar con la resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo al miedo, no tengamos miedo a los fantasmas que la gente ve. Yo igual soy excesivamente optimista, pero sí he visto que cuando se implementaron sistemas de mediación prejudicial o sistemas prejudiciales de resolución de conflictos en otros países, como Italia, en mi caso lo he visto nacer hace 30 y pico de años en Argentina, también había mucha resistencia, muchos miedos a lo que iba a pasar, y al final lo que pasa es que la gente elige. Y a mí me parece que lo más interesante no somos nosotros los profesionales, sino que es la ciudadanía. Que la ciudadanía, cuando tiene que elegir cómo quiere gestionar sus problemas y tiene oportunidades, puede elegir. Con lo cual, esto no se hace en 2 días, pero se puede ir haciendo. Y es una de las cuestiones que muchas veces, cuando Mon me ha explicado lo que es el modelo de derecho colaborativo, digo, es que evidentemente que esto tiene que funcionar, porque yo como ciudadano, si pudiera elegir resolver mi conflicto a través de un sistema adversarial o un sistema en el cual tuviera un abogado que me acompañe, que me asesore y que me ayude a resolverlo, yo sé lo que haría, que sería este segundo, ¿eh? Pero bueno, creo que como personas que estamos imbuidas en todo esto, hay algunas cosas interesantes que la ley nos plantea. Yo creo que para las personas mediadoras psicólogas es una muy buena oportunidad, en el sentido de que se abren actuaciones profesionales quizá desconocidas o que tendremos que profundizar, y también seguramente formarnos en ámbitos de intervención que igual hasta ahora no nos habíamos metido. Amparo hablaba, ya nos dejaba el pie sobre el tema de la conciliación, Mon en el tema de lo que son los equipos colaborativos, y creo que en esto hay muchas cosas que podemos hacer, no solamente los mediadores psicólogos y psicólogas, sino los mediadores y las mediadoras. Y aquí sí voy a incluir a los arquitectos, a las arquitectas presentes en la sala, y los que estarán de otras profesiones también en remoto. Pero creo que sí, como persona que se dedica a formar profesionales,
tenemos que ser claros en una actualización en nuestra formación. Hay muchas personas mediadoras que se han formado en los últimos años con un estilo de mediación que han llevado a la práctica como han podido. Algunos, por ejemplo, aquí en Cataluña, la gente, los mediadores y las mediadoras que trabajan en el ámbito comunitario hacen 5 o 6 mediaciones cada día. No es lo mismo que lo que le pasa a mediadores que no trabajan con mediaciones cada día, con lo cual, evidentemente, si ahora vamos a tener más posibilidades de hacer más intervenciones, evidentemente tenemos que repasar, revisar y entrenar para poder dar un servicio como corresponde, ¿sí? También creo que hay que pensar en las competencias, en lo que es la gestión de los conflictos prejudicializados. Y ahí estamos con personas que están en una situación de sufrimiento, de ansiedad o al menos de preocupación con lo que les está pasando. Y en este sentido, la escucha de las personas que venimos del mundo de la psicología es algo que podemos ayudar a compartir con todos los otros profesionales que trabajan en esto de los MASC, que ahí sí quisiera, ahora voy a hacer un apunte, en algo que, una sutileza de la palabra que cambió el legislador, con la que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué se hizo, eh, y que marca un poco lo que, la palabra escrita. Y la palabra escrita al final tiene consecuencias en las acciones que hacemos las personas. Y en temas de formación, la ley incluye 3 aspectos interesantes a profundizar, y aquí las personas que venimos del mundo de lo psicosocial o lo psicoemocional, creo que tenemos algunas cosas que aportar. La legislación, la ley habla de la perspectiva de género, habla de formación en diversidad y en gente grande, Gente mayor. gente mayor, vale, esto, gente mayor. Y creo que aquí es interesante pensar bueno, que vivimos en una sociedad que al menos, mira, esto que esté en una ley que sale en el 2025 no está mal. Lo de la sesión inicial me parece sumamente interesante, cambiar lo de inicial por informativa. Nosotros tenemos la experiencia desde el 2020 en el cambio de nuestra ley en temas de familia, donde ya tenemos una sesión que es informativa y exploratoria, y el tema de exploratoria y la experiencia que tenemos en Cataluña igual puede servir en el resto del Estado para explicar, bueno, qué quiere decir ayudar a explorar y entender qué es lo que puedo hacer como profesional en este ámbito y que te pueda ayudar a ti a gestionar y quizás resolver tu conflicto. Lo que decía del tema de las palabras crean realidades, y al principio en borradores anteriores a la ley se hablaba de métodos, luego se pasó a la palabra medios, y yo creo que eso se hizo para salvar el problema que para mí tiene esta ley, el gran problema que tiene esta ley, que es equiparar conductas entre profesionales con métodos. Y un método profesional implica un proceso que pueda ser evaluado, implica un marco teórico y técnico, implica que haya investigación y evidencia científica en el sentido que el método funciona. Claro, el medio no. Con lo cual, al poner medios, claro, ahí es tan piqui-pugui, quiere decir, dejamos el campo abierto para que, para esta parte que entiendo la presión del lobby del mundo del derecho, en el sentido de que, bueno, lo que nosotros estábamos haciendo también es algo que puede ser como condición de procedibilidad. Como medio sí, es un medio, no es un método, porque es lo que se ha hecho. También creo que no hacía falta ponerlo porque no conozco ningún abogado o abogada que no haya intentado resolver el conflicto con su compañero que está en la otra parte. Luego está si el compañero o la compañera quiere o no quiere, pero bueno, aquí va a pasar lo mismo. Creo que es interesante como ley o como oportunidad abrir a pensar en las competencias psicológicas que los mediadores y las mediadoras y también los otros profesionales de estos medios alternativos pueden incrementar, en el sentido de, sobre todo, lo que es la gestión de dinámicas relacionales complejas. Trabajar con personas en situación de conflicto es difícil. El otro día en una jornada se hablaba de algo muy interesante, en una jornada de justicia restaurativa, que se decía que muchos problemas que no se resolvieron en el ámbito local o en el ámbito relacional, cuando se dejan escalar, al final terminan en un conflicto judicializado. Pero al final los conflictos son conflictos entre personas, que cuando no los gestionamos y no los resolvemos de forma adecuada, los podemos ir judicializando hasta
muchas veces los casos terminan siendo un problema penal porque no se resolvieron antes de forma humana, relacional o comunicacional. Y creo que aquí hay una perspectiva sistémica, lo que es el proceso interesante que podemos aportar. También entiendo que hay retos y desafíos en el sentido del equilibrio entre el enfoque y la mirada psicológica y los requisitos jurídicos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mon en el sentido de la formalidad, en el sentido que lo que estamos haciendo tiene consecuencias jurídicas para las personas. Y esto cualquier profesional que trabaja con personas en un ámbito prejudicial tiene que ser consciente. Nosotros desde la psicología hablamos mucho de lo que es el encuadre. Los psicólogos y las psicólogas trabajamos con encuadres, tampoco hacemos cualquier cosa con las personas. Quiere decir que sabemos para qué nos contratan, tenemos y pactamos con la gente, evidentemente, tiempo y espacio, pero también el objetivo, para, digamos, para qué estamos aquí, qué vamos a hacer y cuál es el rol de cada uno. Y por eso, yo que vengo de la experiencia de trabajar siempre con abogados, invito siempre a los abogados a que vengan a las mediaciones. Os puedo decir que son profesionales fantásticos, son los en los que más confían las personas que vienen a una mesa de mediación, y soy de la idea que cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, funciona súper bien. Y en ese sentido, bueno, a mí me gusta el tema de la colaboración, creo que suma. Es un poco lo que decía Mon también, 2 más 2 no es 4, sino que puede ser 6. Al final potenciamos el alcance de lo que hacemos con profesionales como los que he nombrado, pero también estoy pensando en profesionales del mundo de la economía, profesionales del mundo sanitario, que también yo he hecho intervenir en mediaciones y que han ayudado, porque al final sabemos para qué estamos en ese ámbito digamos, y a qué el profesional les invita. Luego, sí creo que hay algo interesante que decía Amparo en el tema de la buena fe, y aquí yo hablaría de la capacidad diagnóstica que tenemos que tener, al menos los que venimos del ámbito de la salud. El tema de la diagnosis lo tenemos como en el ABC, ¿no? Es en nuestro ADN, nosotros lo primero que hacemos es escuchar, intentar entender, ver qué le pasa a esta gente y ver qué puedo hacer para ayudar a estas personas. Y en ese sentido, a mí me gusta más hablar de evaluar la mediabilidad de los casos o la mediabilidad de las personas que vienen a estos casos, o si yo como profesional tengo las capacidades para poder mediar en este caso. Y esto me parece que es más fácil de entender que hablar de la buena fe, que es un término jurídico, lo entiendo absolutamente, pero que queda un poco diluido. En cambio, si vamos a hablar de mediabilidad o de posibilidades del recurso, quizá nos es más fácil, y en este sentido nosotros tenemos algunos recursos que ayudan a poder hacer un buen diagnóstico. También reconociendo las barreras psicológicas que tienen las personas frente a las situaciones de conflicto, y cuando los conflictos van avanzando en la resolución, a veces llegas al momento donde empiezas a hablar del acuerdo. Y ahí también hay barreras psicológicas, porque una cosa es decir, todo fantástico, pero hay que ponerlo por escrito y hay que firmarlo. Y nosotros tenemos el deber de explicar que eso se va a traducir en comportamientos, en conductas, pero también en compromisos. Trabajar y entender por qué a una persona le cuesta firmar algo, por qué a una persona le cuesta entender que va a llegar a un acuerdo con alguien con quien no quiere acordar nada, es algo que, bueno, si le damos la vuelta, si podemos preguntar y podemos intervenir desde una visión más integradora y desde lo que tiene que ver con la escucha de lo personal, podemos ayudar a que tenga un impacto más interesante. En cuanto a los medios, sí, hay cuestiones que ya se han hablado, y creo que es interesante la metodología propia de la conciliación. Yo he visto hace unos años hacer una conciliación judicial fantástica por una jueza en Chile, Viviana Muñoz, que a mí me enseñó lo que es una conciliación hecha con método y con etapas, y realmente fantástica. Y creo que esto es interesante entenderlo, que la conciliación no es solamente acercar a las partes, no es solamente presionar a las partes, sino que tiene su metodología propia. Habrá que aprenderla, habrá que incorporarla, y en este sentido creo que es interesante porque hay gente que necesita ese pequeño empoderamiento, voy a decir empoderamiento para no decir empuje, pero tiene que ver con manejar dinámicas interpersonales para poder ayudar a dar pasos que psicológicamente para las personas a veces es complicado. Las personas a veces han estado tan cerca del conflicto que lo terminan queriendo. Y la situación de no conflicto les da un poco de inseguridad.
bueno, tenemos que poder ayudar y creo que la conciliación en ese sentido puede ayudar bastante. La opinión de la persona experta, independiente o neutral, creo que en muchos aspectos puede ser interesante. Pienso también en conflictos intraorganizacionales, que yo sé que hay parte del fuero laboral o civil que está fuera de esta ley, pero después están los aspectos civiles que aparecen en los conflictos intraorganizacionales en los que sí podemos ayudar también a desencallar situaciones, ni que hablar en cuestiones de conflictos de familia, en los que podemos dar opiniones que puedan ayudar a avanzar, y también conflictos en donde el componente relacional tenga un valor interesante. Y luego en el sentido del... Ya voy terminando, sí. Y luego en el sentido del derecho colaborativo, yo con Mone, es un tema que hemos hablado mucho, nos tenemos cerca, trabajamos en el mismo despacho, y esto hace que hemos podido ver que el apoyo entre profesionales es sumamente interesante. Y ahora no voy a hablar de mediadores, sino que voy a hablar entre profesionales, ¿no? Y aquí el tema del equipo colaborativo me parece potente, porque hay procesos en los cuales, aunque los lleve un abogado o una abogada que esté haciendo un proceso con las personas, estas personas a veces tienen eh, situaciones de estancamiento donde necesitan la ayuda o el soporte, a veces para pensar juntos y a veces para operar, de otros profesionales que pueden ayudar a desencallar una situación, y viceversa. Yo como psicólogo a veces, y como psicólogo clínico, a veces he pedido a las personas que vienen al despacho a que tengan una reunión con MON para que les explique las consecuencias jurídicas del problema que ellos creen que tienen, y que a veces empiezan a amenazarse entre personas que vamos a poner una demanda y tal y cual. Y digo, bueno, antes de saber qué quiere decir esto, estaría bien que te informes, ¿no? Y decir, lo mismo con personas y profesionales de otros ámbitos. Y bueno, yo creo que es un desafío, creo que es un reto. Yo soy optimista. Soy consciente que mucha gente tiene miedo al trámite, a que esto se convierta en un mero trámite o un paripé. Va a pasar, seguramente va a pasar, pero no va a pasar en todos los casos, va a pasar en muchos casos, pero no en todos. Esto quiere decir, y esto ahora sí hablo de la experiencia de una persona que estuvo en la puesta en marcha de la ley argentina de mediación prejudicial obligatoria en el año 95, donde se decía esto, que iba a ser un trámite, y en algunos casos ha sido trámite. Se han hecho estudios 25 años después de la puesta en marcha de esta ley, y se ve que entre el 30 y el 40% de los casos que habían entrado, que podrían haber entrado en justicia, se resolvieron en mediación. Un 30%, un 40% de los casos que no sean un trámite es una barbaridad de casos. Y ojalá lleguemos a estos números. Y creo que es posible, porque al final no nos olvidemos que el que elige es el que está del otro lado, no el profesional que estamos de este lado, sino que son las personas que tienen un conflicto con otro, que quieren resolver y lo quieren resolver de la mejor manera posible. Y si pueden resolverlo de forma saludable, mira, hasta mejor. El mercado también manda. No nos olvidemos que estamos en una economía de mercado. Entonces, el legislador, yo creo que se ha olvidado un poco de esto, como de otras cosas, pero creo que es interesante entender que las personas también eligen con qué profesionales quieren contar, dónde quieren gestionar sus conflictos y de qué manera. Mucha responsabilidad es nuestra en poder explicar las bondades de las cosas que sabemos hacer, pero tenemos que entender que va a haber resistencia al cambio, que alguna gente va a querer hacer el trámite, y está en su derecho a hacer el trámite. Los psicólogos también vemos que hay gente que tiene que... esto es como los 59 segundos, vale. Está bien como sistema. Eh, Como psicólogos a veces también nos pasa en la clínica que hay gente que prefiere dejarse llevar por gurúes profesionales que prometen cosas, ¿no? Que ahora se me viene a la cabeza el nombre de una persona que estuvo en la tele estos días diciendo barbaridades, no lo voy a decir, por respeto a nosotros. Y es verdad que a veces hay aprendices de brujo en todas las profesiones, pero también hay gente que elige, que prueba y que recomienda. Y al final, los que trabajamos también por eso, por lo que la gente nos ha conocido. Así que bueno, nada, voy a dejar aquí y abrir el espacio para que Connie nos ayude a compartir con todos. Así que nada, gracias. Estaba agradeciendo a los ponentes y a las ponentes
por haber puesto luz a este texto jurídico y darnos tantas ideas. Algunas, como hemos podido entender un poquito más, los medios y métodos de solución de controversias. Nos han hablado de la oferta vinculante, además de la mediación, la conciliación privada, la negociación directa a través de los abogados, el derecho colaborativo, la opinión experta independiente, y se nos abre un abanico de posibilidades a mediadores y mediadoras. También nos han hablado de crear equipos que puedan generar inteligencia colectiva, también de la necesidad de crear una guía de requisitos. Nos han hablado de la importancia de la confidencialidad y que quede bien definida en las actuaciones. Nos han hablado también de que vamos hacia la especialización y a la necesidad de desarrollar competencias de formación especializada, formación en perspectiva de género en personas mayores, y también han hablado de la justicia deliberativa y participativa. También Javier también nos ha hablado de la importancia de que el hecho de que los conflictos relacionales no resueltos acaban en el juzgado, es como los visten de temas jurídicos y van al juzgado. Y así globalmente nos han hablado de que hay un cambio de paradigma importante y han resaltado la frase que sale en los motivos, ¿no? El pasar por el templo de la concordia para entrar en el templo de la justicia. Y ahora cerramos la mesa aquí y en unos momentos abrimos el debate. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.